Buenas noches, bienvenidos a Pioneros por Canal 10, la cita de cada domingo. Hoy para conversar con alguien muy conocido por ustedes, como que es un doctor en medicina, pediatra es su especialidad, pero hace ya muchos años está en medios de comunicación para divulgar y también buscar la clave de las relaciones familiares entre niños, padres y el crecimiento. Me refiero al doctor Enrique Orchansky. Él es nuestro pionero de hoy. Las notas más difíciles son con aquellos que conocemos mucho y con quienes hemos compartido mucho micrófono. El caso del querido doctor Orchansky. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien. Contento de estar acá. Gracias, muy amable. Muchas veces te he dicho que más que un médico, sos un pesquisa de comportamientos familiares. Y no te desagradó, porque en realidad buscas mucho de los por qué en la manera en que las familias se desarrollan. Sí, el estudio de la medicina es eso, encontrar el porqué. No debe haber cosa más divertida que estudiar el ser humano, estudiarlo en la anatomía, en el comportamiento. Y de verdad, la medicina de los adultos tiene muchos vericuetos, pero verlos crecer, verlos aparecer y ver lo que ocurre en el seno de ese núcleo que lo recibe, y a partir de ahí todo cambia, porque todas las denominaciones cambian. La mamá, el papá, los abuelos, los tíos, los padrinos, él o ella, quien sea la que ha nacido, redefine todas las vidas. Y eso es apasionante. Y acompañar es un privilegio que me doy todos los días. Claro, acompañas cuando la criatura crece y está sana. Sí. Y cuando está enfermo, ahí empieza todo esto que te digo de la pesquisa, que es buscar de dónde salió. Evidentemente, lo hemos hablado varias veces, te queda como, el consultorio era como que era un corsé para vos, Sí. por eso salieron tantas otras cosas. Los artículos en el diario, la radio, la tele, alguien de consulta permanente. ¿Podrías haber sido un divulgador científico? Intenté no serlo para no apartarme de lo que yo en realidad soy. Soy verdaderamente un acompañante en salud y enfermedad, porque también he trabajado mucho la arrogancia médica de decir nosotros curamos. Nosotros acompañamos la curación intentando descubrir, pero hay una cosa sorprendente, Rebe, que es cuando la familia entra al consultorio, entra con la pregunta y generalmente con las respuestas. Ajá. Lo curioso es que la familia elige una pregunta para iniciar la consulta y vos te das cuenta que es una pregunta excusa porque atrás vienen un montón más. Tose mucho, eso sería lo evidente, pero detrás está el colegio y detrás están los amigos o la falta de amigos y detrás está la falta de mirada de los padres y detrás está... Y hay tantas capas en esa cebolla diagnóstica que es una delicia poder mostrarle lo que en realidad ellos están trayendo. Una cebolla para que uno la vaya decapando y vaya demostrando que ellos tienen las soluciones. Bien. Y a veces habrá también alguien que corcovee y que no se banque lo que le estás diciendo. A ver, la gente soporta que le digas todo, excepto la verdad. Esto es así. Antes de pasar a seguir hablando de medicina, me gustaría que hablemos de Berta Kahler de Orchansky. Una referente familiar, una referente social. Tu madre, muy conocida Mi madre. por generaciones que vivieron también su condición de pionera, porque Sí. ella fue una mujer de las leyes, integrante, recuerdo que hicimos muchísimas notas, porque fue la primera mujer que integró el Superior Tribunal de Justicia. Exacto. Entonces, esa mujer es la que te crió. Es la mujer que nos crió a los 4 hermanos, compañera de un padre que nos crió a los 4 hermanos, y ellos dos abogados instalando
muchos conceptos. El concepto de que no da lo mismo estudiar que no estudiar. No da lo mismo repensar las ideas que uno cree seguros. Es mejor volver sobre ciertas certezas para cuestionárselas. Yo siempre voy a agradecer eso. ¿Cuántos años antes, no? Porque tu madre ha tenido una condición así muy pionera, sí, tanto fuera de la casa como dentro de la casa. Además, se quedó viuda con sus hijos. tal cual. Joven. Mi madre nació en un pueblito pionero de la colonización judía en Santa Fe. Fue hija única. A los 12 años ya tuvo que estudiar en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, o sea, alejarse de la familia. Se crió sola. Estudió en forma libre, como los estudiantes flor de lis que se llamaban en la época del peronismo, que el peronismo original quería las universidades vacías, por lo tanto se podía rendir libre, y en 3 años ella fue abogada. A los 21 años ella vino a vivir a Córdoba y no conocía a nadie. Qué notable. Desde ahí, desde esa infancia en un pueblito chiquitito, desde su desapego familiar, desde su falta de hermanos, a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia en una Córdoba de los años 80, democrática, pero muy machista, hay una trayectoria muy fuerte, pero muy fuerte. De una seriedad, su palabra Sí. era, la mirada y la palabra de Berta Kahler era algo que no voy a olvidar jamás. Pero la nota es a vos. No quería dejar de hacer este paréntesis porque fue muy fuerte su imagen y nos dejó un poco prematuramente, ¿no? Sí. No pudimos tener estas conversaciones con ella. Lamentablemente no. Hace 20 años se fue. Ya murió tu madre. ¿Y ella estaba contenta con tu condición de médico pediatra? ¿O le hubiera gustado que te dedicaras a las leyes? Ella se preocupaba mucho y sí, se hubiera ilusionado, pero también conocía la otra parte de las leyes, del litigio, de la calle, de los abogados, y no necesariamente. Ella estaba contenta, estaba orgullosa de que yo fuera médico, pero estaba preocupada de cómo iba a resolver mi vida. Porque yo siempre Como todos los padres. Y claro, en definitiva. era una visión, y sigue siendo una visión muy idílica del hospital público, del servicio, de la no renta, porque esa es la realidad de los médicos. Los médicos, como otras profesiones, se reciben de médicos sabiendo que hay un techo económico que se alcanza muy rápido y que no hay un boom económico que de pronto cambia la historia. Hablemos de eso. Por un lado, se presenta la inteligencia artificial como que va a ser asistente del médico, pero necesitamos un médico que piense, que haga una historia clínica. Y eso que estás diciendo está pasando ya. Sí. Faltan recursos humanos en medicina. Sí. ¿Cómo te parece que se va a reacomodar el mundo? El mundo va a seguir girando en una espiral que crece, pero siempre es una espiral, siempre se vuelve a las fuentes. Quiero decir que se intentan recursos que faciliten, que acerquen, que hagan, que reduzcan la inequidad que tienen muchas familias respecto del acceso a la medicina, pero siempre una mano en el hombro hace falta en la curación. No se cura por computadora. Pero ¿cómo vas a hacer para que esas nuevas generaciones quieran hacer esto que hicieron ustedes, cuando hoy ni siquiera hay anotados en las residencias? Faltan neonatólogos. Muy difícil, porque sobre todo en la especialidad pediatría y neonatología no existen. Y no es a largo plazo. En 5 años ya no hay gente formada en las especialidades. Y los mayores nos retiraremos y van a quedar un vacío de asistencia. Y entonces, ¿quién va a hacer? Quedan los médicos de familia que atienden a niños, pero no con el detalle o el ojo fino. ¿Qué va a pasar con eso? Creo que hay una ausencia de respuestas porque hay una ausencia de propuestas. No hay propuestas rentables, por un lado, para una generación muy pragmática que dice yo voy a hacer algo que me dé renta y si no, no me voy a esforzar, y lo ven. Hijos de médicos que dicen yo no voy a repetir esta historia. Y otros que dudan de su vocación porque encuentran mucha dificultad en el trabajo médico. Una cosa es estudiar medicina, lo mejor del mundo, otra cosa es ejercer la medicina
Y otra cosa es pensar de que eso va a ser toda tu vida. Entonces el esfuerzo es muy grande. En cuanto a los niños que ves, Sí. hablemos de los niños enfermos de exceso Sí. y los niños enfermos de falta de, que serían como las antípodas. Mirá qué linda definición. Eso lo hizo un escritor irlandés hace algo así como un cuarto de siglo atrás, en donde dijo hay 3 tipos de enfermedades, solamente 3 tipos de enfermedades. Las prenatales, las que nacen y se gestan dentro del útero, que son difíciles, malformaciones, trastornos metabólicos. Y después quedan las de la riqueza y de la pobreza. El exceso, pero en realidad en la riqueza y en la pobreza hay exceso también. Sí. Se han superado muchísimas enfermedades básicas por las cuales la mortalidad infantil ha bajado notablemente. Estamos en una bonanza de mortalidad infantil porque la tasa es muy bajita. Sin embargo, seguimos creando las condiciones para que aparezcan nuevas enfermedades. Y esto es a partir de, por lo menos mi opinión, 4 cosas. El sedentarismo, los chicos están mucho más quietos que antes. La adicción a las pantallas, que los pone como actores pasivos de la sociedad, no activos, cuando el niño, por definición, se mueve, explora, busca. Sin embargo, están demasiado dominados por las pantallas. Tercero, la comida industrial. El 60% de lo que come un niño, inclusive el que come todos los días, es comida industrial, comida procesada y que en su salud se va a notar a los 20 o 30 años. Y lo último es una definición muy difícil, pero lo voy a intentar, que es la percepción de soledad infantil. Tristísima. Los chicos se sienten solos, no están solos. Se perciben solos al tener menos hermanos. El número de hermanos se ha reducido en un siglo de 7 a 1,5. Matemáticamente, si esa curva siguiera, en 10 años no existe más la palabra hermano. Como la matemáticas no va a aplicarse directamente, va a haber hermanos, pero mucho menos. Por lo tanto, la educación en tribu, que existía en una época de muchos hermanos, de muchos tíos, de familia extendida, se está transformando en una educación individual y nuclear, que enferma mucho, pero enferma de soledad. Hablaste solo de los niños del exceso. Sí. Bueno, cuando volvamos después de hacer una pausita, vamos a hablar de qué pasa con esta generación donde no se alcanza lo básico en cada día y qué pasa en muchos hogares argentinos. Sí. Ya volvemos. Está el doctor Orchasky hoy en Pioneros y sé que nos va a quedar corto el tiempo de este día porque siempre es muy agradable conversar con él. Ya volvemos.